Bueno, ahora vamos a hablar de la ley de los cosenos. Dice, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo que forman. Esto es, parece complicado, pero vamos a verlo ahora en lenguaje matemático, ¿no? Dice, el cuadrado de un lado, A es un lado, al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los dos lados, de los otros dos lados. Recuerden que teníamos un triángulo, ¿no? Un lado era A, otro lado era B y otro lado era C. Dice, el cuadrado de un lado, cualquiera, en este caso A, es igual a la suma del cuadrado de los de los otros dos lados, menos el dos, producto de los mismos lados, B y C, son los mismos lados, por el coseno del ángulo que forman. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la fórmula siempre es la misma. Un lado al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado menos 2 por esos otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy analizando. ¿Está bien? Por ejemplo, siempre la mecánica es la misma. Elijo el lado B. El lado B, yo sé que los otros dos lados son A y C. Y el ángulo opuesto a B es el ángulo B. Entonces, una vez que elegí el ángulo B, digo, el lado B al cuadrado, una vez que elijo el lado B, digo, el lado B al cuadrado es igual al doble a la suma de los cuadrados, los otros dos lados, A cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados, A y C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy analizando, B. Entonces, intuitivamente pueden decir, bueno, yo quiero el lado C, saber la longitud del lado C. Bueno, ¿qué otros dos lados son los que tengo? El A y el B. ¿Y cuál es el ángulo opuesto a C? Este C mayúscula, ¿está bien? Entonces digo, el lado A al cuadrado es igual, el lado C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por el producto, doble producto de A y B, por el coseno del ángulo del lado que estoy averiguando la longitud. ¿Está bien? De vuelta, si tengo el cuadrado puedo pasarlo al otro lado y me queda la raíz. Entonces, cada una de estas fórmulas es la fórmula para determinar la longitud del lado en cuestión que estoy analizando. ¿Está bien? Fíjense un poco el orden, ¿no? Si tengo A, si quiero el lado A, voy a tener de dato el B y el C. El B y el C es dato y el coseno del ángulo A deberían ser datos. Si quiero calcular el lado B, tengo la raíz de el otro lado al cuadrado más el otro lado C al cuadrado menos 2A por C por coseno del ángulo opuesto al lado B. Y si quiero calcular el lado C, digo que es la raíz de los otros dos lados al cuadrado más b al cuadrado, menos 2 por el producto de esos otros dos lados, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy averiguando. ¿Está bien? Esto es para encontrar los lados. Para encontrar el ángulo, lo que tengo que pasar es pasar de término. Si yo sé esta relación me la acuerdo, tengo que despejar el a, el coseno de a. Entonces, paso la raíz del otro lado, me queda a al cuadrado. Paso el b cuadrado y el c cuadrado, el b cuadrado y el c cuadrado. Paso el signo con el 2bc, 2bc. El signo lo que hace es me cambia los signos de estos. Yo cuando pasé el b al cuadrado del otro lado me quedó a cuadrado menos b cuadrado. Y cuando paso el c cuadrado del otro lado me queda menos b cuadrado menos c cuadrado más a cuadrado. Entonces, el signo menos, cuando está pasando del otro lado, lo que hace es me cambia los signos de lo que ya tenía. Igual acuérdense que esta es la fórmula ya final. Por la inversa del coseno. De vuelta, si yo quiero sacar el ángulo A, es igual a la inversa del coseno de estos dos lados al cuadrado menos el lado que estoy averiguando el ángulo al cuadrado sobre 2 por los otros dos lados. Tienen que acordarse de estas fórmulas. ¿Está bien? Fíjense que no son complicadas. Si ustedes se acuerdan de una, después cambiar las otras es simplemente cambiar la ubicación de los A y de los B. Si yo, por ejemplo, quiero calcular C, digo, bueno, los otros dos lados, ¿cuáles son? Son A y B. A cuadrado y B cuadrado. ¿Cuál es el lado asociado al ángulo C? C cuadrado, que está restando. Menos 2 por A por B. Eso es menos 2 por el producto de los otros dos lados que no están asociados al lado C. ¿Está bien?
la inversa del coseno. Estas son las ecuaciones que tienen que saber. Les repito, si saben una sola, después pueden deducir las otras dos. O sea que no hace falta acordarse 6 ecuaciones. Se acuerdan una, se acuerdan dos, o simplemente se acuerdan una y para calcular el coseno van pasando todo del otro lado, para calcular el ángulo. ¿Está bien? Pero bueno, si les resulta fácil acordarse todas de memoria, bueno, lo pueden hacer ustedes. Entonces dice, la ley del coseno es muy útil para resolver triángulos oblicuángulos cuando se conocen. Si yo conozco los tres lados, puedo usar la ley del coseno. Si conozco dos lados y el ángulo, puedo utilizar la ley del coseno. ¿Está bien? Entonces, a diferencia, fíjense de los otros dos casos anteriores, ¿no? Estos son un poco distintos. Bueno, ejemplo. Resuelve el siguiente triángulo oblicuángulo con los datos que se dan a continuación. Datos. Yo tengo el triángulo con la longitud de los tres lados. A, B, C. Este C es C minúscula. Los tres lados. Yo sé de las fórmulas de la ley de coseno, sé que el ángulo A es igual a todo esto. El ángulo B es igual a todo esto. El ángulo C es igual a todo esto. Y como siempre, la suma de los ángulos, en este caso el ángulo B, el ángulo A y el ángulo C, tienen que dar 180. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo quiero calcular el ángulo A, como A, B y C son datos, ingreso los datos acá y obtengo el resultado. ¿Está bien? A es la inversa del coseno de todos los datos que me dan. Resuelvo y obtengo el ángulo de A. De vuelta, si quiero calcular el ángulo B, utilizo esta fórmula. Pongo todos los datos que ya tengo. Los datos son los lados. Ya tengo todos los datos. Y despejo el ángulo B. Y si quiero despejar el ángulo C, puedo hacer de vuelta toda esta cuenta. Como hice en los pasos anteriores. O más sencillamente, si yo sé que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180, yo despejo el ángulo C, ya que A y B ya son datos, despejo de esta ecuación el C y me da el ángulo C. 93,83. Es bastante sencillo. Si bien a veces se puede sentir engorrosa esta ecuación, si se acuerdan cómo deducirla de las anteriores, o se la acuerdan de memoria, lo van a poder resolver sin problema. Pues sencillamente es reemplazar los datos. Entonces, cuando tengo tres lados, utilizo la ley del coseno. Segundo caso, para la ley del coseno, tengo dos lados, lado A y B, y un ángulo comprendido, el ángulo C. Entonces yo tengo el lado B, pero el ángulo B no lo tengo. Tengo el lado A, pero el ángulo A no lo tengo. Tengo el ángulo C, pero no tengo la longitud del lado A. Entonces, bueno, algunas fórmulas. Yo sé que la longitud de C al cuadrado es la que estamos haciendo ahora, miren acá. Estamos utilizando, la longitud de C al cuadrado, ¿está bien? C cuadrado. La longitud de C al cuadrado, es decir, C al cuadrado es igual a al cuadrado más b cuadrado menos 2a por b por coseno de C. ¿Está bien? Esto es, el lado C es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos 2 por los otros dos lados por el coseno del ángulo del lado que estoy averiguando. ¿Está bien? De vuelta, tengo A y B lo tengo, C es dato, ingreso en esta ecuación los datos y despejo C. Acá ya es mecánico. Si una vez que ingreso los datos empiezo a operar, despejo C, me da 3,6. Metros, centímetros, no importa, esta es la longitud. La longitud es 3,6. Ahora bien, podemos encontrar ahora el ángulo B. El ángulo B, ¿cómo se calculaba? Si quieren, vamos de vuelta acá arriba. El ángulo B es igual a la inversa del coseno del lado A, que tengo, el lado C, que tengo, el lado B, que tengo, sobre 2 por A, 2 por el lado A por el lado C. Entonces me pide que A, B y C sean datos. Me fijo y tengo A, B y C son datos. Entonces, directamente con esa ecuación, puedo despejar los grados del ángulo B. ¿Está bien? Despejo el ángulo B. Ahora, en tercer lugar, ya tenemos el lado C. Encontramos el lado B. El ángulo B.
tenemos el lado C. El ángulo B, vamos a buscar el ángulo A. También con la relación de los ángulos, A más B más C tiene que dar 180. Si yo ya tengo C, que es 60, y tengo B, que es 73,98, simplemente lo único que resta es despejar A. Entonces tengo el ángulo A, paso B y C del otro lado, realizo la operación y me queda que el ángulo A es de 46,02 grados. ¿Está bien? Entonces, la ley del coseno, de vuelta, me sirve para calcular triángulos obtusángulos. ¿En qué casos? Cuando tengo tres lados, cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido. Y recuerden que las ecuaciones son estas, pero en particular, si ustedes se acuerdan de una, se acuerdan de esta, o se acuerdan de esta, pueden empezar a despejar las otras. ¿Está bien? De vuelta, si quiero el lado A, va a ser el cuadrado de los otros dos lados. Acá tengo el lado B, tengo el cuadrado de los otros dos lados. Acá tengo el lado C, tengo el cuadrado de los otros dos lados. Menos 2 por el producto de esos otros dos lados, B y C, acá A y C, acá A y B, por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy calculando. En este caso, el ángulo A, coseno de A es igual a A. Y a todo esto la raíz. Si quiero calcular el ángulo C, el lado C es, los opuestos son A y B. A cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B, también que son opuestos, que son los otros dos lados distintos a C, por el coseno del ángulo C. El ángulo C recuerden que es el opuesto al lado C, la raíz. Y si quiero calcular los ángulos, simplemente de cada una de estas ecuaciones, tengo que despejar el ángulo. ¿Está bien? Bueno, eso es todo y ahora hay que ver, recuerden de pasar esto a la carpeta, así se acuerdan cómo resolver los ejercicios y les voy a estar enviando unos por escaneados.